Buenos días. En el marco de las entrevistas que estamos desarrollando en el proyecto POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, tengo el gusto de presentar en esta ocasión a nuestro invitado, el profesor Jean-Philippe Derozier. Jean-Philippe Derozier es catedrático de Derecho Público en la Universidad de Lille y miembro del Instituto Universitario de France, entre otras importantes organizaciones académicas. El profesor Derozier es doctor en Derecho Público por la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne, y ha sido profesor visitante en numerosas instituciones y universidades del mundo. Además cuenta con numerosas publicaciones sobre temas relativos al derecho constitucional. Muchas gracias, profesor Jean-Philippe, por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y por asociarme a esa consulta, esa misión de observación sobre ese proceso constituyente de Chile. Muchas gracias. Primero queríamos partir esta conversación con algunos temas generales sobre los procesos constituyentes. En su opinión, ¿cómo crees tú que debería ser un proceso constituyente? ¿Qué se debería evitar? ¿Y cuáles podrían ser las malas consecuencias de malas prácticas en un proceso constituyente de creación de una nueva constitución? Bueno, no, es una pregunta muy general y muy abierta, por la cual no creo que hay una respuesta única, porque la elaboración de una constitución es un proceso jurídico, obviamente, pero es un proceso político, sociológico y cultural también. La Constitución es la primera norma de un ordenamiento jurídico del Estado, pero es también la norma social que va a vincular todo un pueblo. Y depende de la cultura, del posicionamiento de este pueblo en el periodo del proceso constituyente, que va a tener consecuencias sobre el proceso constituyente mismo. Si este pueblo quiere inscribirse en un proceso monárquico con una monarquía, en un proceso democrático, una democracia, el proceso constituyente no va a ser lo mismo. Así que es bastante difícil de contestar a esa pregunta general. Yo diría que no hay un buen proceso y que buenas calidades de un proceso constituyente no es suficiente para llegar a una buena constitución, pero hay seguramente malos procesos que pueden llegar a hacer la desfelicidad del pueblo y del Estado que volverá a la nueva constitución. Ese malo proceso es establecer una constitución que no es o no puede ser aceptada por la gente, el pueblo, al cual se destine. ¿Se dice así la palabra? ¿Es correcto? Está bien. Al pueblo Destinatario. que va a vincular. Y por eso se necesita saber antes, al momento del proceso constituyente, al momento que se elabora la constitución y que se elige las personas que van a participar en el proceso constituyente, se necesita saber qué espera el pueblo que va a ser el pueblo de esa constitución. Si espera una democracia, si espera otra forma de régimen. Ahora, hoy, en Chile, me parece que el proceso constituyente es un proceso democrático, que el régimen que se va a establecer es un régimen democrático. Así que se necesita que el pueblo participe en el proceso con la elección de una asamblea constituyente, lo que va a pasar en las próximas semanas,
el 11 de abril, si no hay retraso por la situación de pandemia, y que ese mismo pueblo puede eventualmente participar después la votación a la elaboración de la Constitución, haciendo propuestas, haciendo enmendamiento, participando indirectamente al proceso constituyente y al final que ese mismo pueblo puede ratificar por referéndum el proceso constitucional, la Constitución misma, en un referéndum general y nacional. Y es importante que la participación electoral sea elevada, porque si una Constitución es elaborada por miembros de la Asamblea que fueron elegidos por solamente 30% del pueblo, de los votantes, porque la participación fue muy baja, que esa misma Constitución es después ratificada por referéndum con una participación del mismo 30 o 40%, la Constitución no tiene ninguna o por lo menos una legitimidad muy débil, porque no fue aceptada directamente, no fue contestada, pero no fue aceptada directamente por el 70 o el 60% de la población. Y eso es un problema. Así que diría, por sintetizar, que Ujú. se necesite asociar el pueblo a la elaboración, haciendo en grado que ese pueblo participe a las votaciones que se van a desarrollar en el proceso constituyente. Actualmente está contemplado efectivamente la participación del pueblo en la elección actual de constituyentes, de los miembros de esta asamblea. Esa votación va a ser voluntaria y está contemplado el proceso de un referéndum ratificatorio al momento de ya tener un texto constitucional. Y ahí sí se contempló que la votación fuera obligatoria, teniendo en cuenta este problema de tener una constitución que fuera aprobada por un porcentaje de la ciudadanía que fuera muy bajo. Por eso parece ser que se contempló que esa votación fuera obligatoria. Pero no tenemos institucionalizado un mecanismo para que el pueblo participe durante el proceso. Y me llama la atención eso que mencionaba, de hacer que durante el proceso de redacción la ciudadanía pudiera pronunciarse. Y me interesaría mucho escuchar su opinión sobre qué mecanismos se podrían usar para no caer tampoco en que sea el que proteste de forma más fuerte el que sea escuchado, porque también está ese temor de que simplemente sea escuchado el que esté en las calles con violencia manifestándose, pero también es importante que, bueno, que como decía usted, que se escuchara a la ciudadanía qué procesos, qué mecanismos parece ser aconsejable o que se han visto en otras partes del mundo para incluir la opinión de la ciudadanía, pero no simplemente caer a escuchar o estar forzados por los grupos de presión que puedan manifestarse de forma violenta. Bueno, primero de todo, quiero hacer un comentario sobre el voto obligatorio por el referéndum. Eso es una opinión muy subjetiva, pero el voto es un derecho, no es un deber. Cuando se pone cualquier obligación, obligaciones son necesarias en una sociedad contemporánea, en una sociedad organizada, en una civilización organizada. Pero se necesita saber que cuando se pone una obligación, generalmente la población, la gente que ve esa obligación, que debe hacer algo sintiéndose obligado, no va a tener confianza en ese proceso. Va a decir, lo hago porque es obligatorio, no lo hago porque lo quiero. Así que poner un voto obligatorio por un proceso constituyente no me parece la mejor solución
para Ujú. asociar ese pueblo en base a su voluntad de asociarse y de tener confianza en esta constitución. El pueblo irá a votar porque debe ir a votar, no porque Ujú. quiere ir a votar. Así que me parece necesario tener una reflexión sobre ese carácter obligatorio del voto por el referéndum. Entiendo el objetivo, el por qué se hace así, pero no pienso que sea un buen elemento para que el proceso constituyente se desarrolle en las mejores condiciones. Sobre la segunda pregunta, cómo asociar el pueblo durante el proceso de elaboración, no solamente antes y después, no solamente al principio y al final, pero durante también. La primera cosa, la primera condición es la publicidad de los trabajos de la Asamblea Constituyente. Que veo su reacción, es algo de obvio, pero no necesariamente, no siempre. No, no, no Porque siempre. hay varias comisiones, hay Ujú. varias reuniones. No hablo solamente de la reunión plenaria de la Asamblea. Hablo también de las comisiones sectoriales que se van a reunir muy probablemente en varios sectores sobre varios títulos de las constituciones. Y es una pregunta verdadera de saber si es necesario que esas reuniones sean públicas también o no. Porque si Ujú. son públicos, sí, el pueblo puede ver lo que pasa, pero si no son públicos, la palabra, el discurso es diverso entre la gente que va a participar, porque sabe que no se ve, así que puede hacer concesiones o puede hacer negociaciones que son de otra manera que cuando una reunión es pública. Y a veces cuando hay un blog sobre un problema, una dificultad, el hecho que la reunión no sea pública puede permitir de solucionar esa dificultad. Así que quizás se necesita la publicidad de la reunión plenaria, eso me parece una condición absolutamente necesaria. La publicidad de las reuniones de las comisiones también, Ujú. pero lo que se necesita decir también al pueblo es que habrá reuniones que son cerradas, pero después las reuniones cerradas, el resultado será sistemáticamente presentado al público. Pero hay Porque que permitir un espacio de negociación también. sí, el secreto Ujú. no es solamente durante las discusiones, las negociaciones. Hay Ujú. secreto posiblemente también después sobre el Ujú. resultado. Eso es problemático. Que hay Claro. secreto durante la negociación, eso se puede entender si no es sistemático, si es solamente sobre unos puntos, sobre Ujú. reuniones específicas. Pero el necesario es de que el pueblo puede conocer lo que pasó y En la el reunión, claro. En el apoyo. resultado de la reunión. Eso es la primera condición, la publicidad de los trabajos. La segunda posibilidad es organizar reuniones públicas con el pueblo, cuando hay un pueblo de 20 millones de habitantes, creo que en Chile son 20 millones de los habitantes, más o menos. Obviamente no es posible de hacer reuniones cotidianas con todo el pueblo, pero se pueden hacer reuniones de presentaciones intermedias de partes de las constituciones en varias ciudades del país, en el cual el pueblo, los ciudadanos, pueden preguntar, hacer propuesta y tener un intercambio, varios intercambios con los autores, los constituyentes que van a escribir la constitución. Ujú. Tercera condición es de usar el digital.
las técnicas digitales para introducir procedimientos de propuestas de enmendamientos a la Constitución que sean firmados por lo menos por una cuota de ciudadanos, 100.000, 500.000, eso es a discreción. No debe ser una cuota muy baja, porque si no van a llegar millones de enmendamientos, pero tiene que ser un nivel en el cual que se puede realizar. Por ejemplo, en Francia tenemos un procedimiento de referéndum por iniciativa popular, Ujú. más o menos. Pero se necesitan las firmas del 10% de los electores, que es muy elevado. Muy Es alto, muy alto, imposible llegar a 10%. muy alto. Así que 1% sería mucho mejor. Ujú. Y a ver si ese proceso es posible. Un nivel bastante elevado para que solamente un grupo de presión no pueda llegar a las firmas, pero bastante bajo para que los ciudadanos, si se organizan, si tienen deseo, pueden presentar enmendamientos. Y por eso el digital puede ayudar. Hay la experiencia francesa sobre la técnica puede ayudar porque había hace 2 años ese proceso de referéndum de iniciativa popular que fue introducido y las firmas pasan exclusivamente por digital. No se puede Ujú. hacerlo en cualquier otra manera. Se necesita Manera. hacerla por internet. Ujú. Eh, y hay otros países en los cuales pienso en la Islandia en particular, donde hace 5 o 6 años había un proceso constituyente en el cual el digital fue un apoyo por el pueblo de hacer enmendamientos a la Constitución. Y el pueblo participó en esa época al proceso constitucional, al proceso constituyente, durante la elaboración de la Constitución. Eso es la tercera condición que me parece permitir al pueblo de ser asociado al proceso constituyente. Ujú. Hemos hablado bastante sobre el proceso. Hablemos un poco ahora sobre el contenido, ¿no? Igual de una forma general todavía. ¿Cuáles son los temas que te parece que tienen que estar necesariamente consagrados en una constitución? ¿No? Que no se pueden dejar fuera de ningún modo. Y la contracara de eso es, bueno, ¿qué temas no son prescindibles, no necesariamente tienen que estar a nivel constitucional? Bueno, esa pregunta es más o menos la misma que la primera sobre qué hace un buen proceso constituyente. Exacto. Así que mi contesta es más o menos la misma, es que depende de lo que quiere el pueblo. Pero decimos que la constitución que usted estéis elaborando es una constitución democrática, en el cual el poder constituyente pertenece al pueblo y que garantice los derechos fundamentales del pueblo y de los individuos. Entonces, el primer elemento que se necesita encontrar en ese tipo de constitución es el posicionamiento central del pueblo como fuente del poder, como fuente de la soberanía, como fuente del derecho. En Francia, en nuestra constitución francesa, tenemos sea el artículo 3 de la constitución que el artículo 3 de la declaración del 1789, que tiene todavía valor constitucional, que establece la soberanía nacional del pueblo. Y eso es un elemento que me parece muy central en una constitución, no necesariamente con esas palabras, porque
es algo de muy cultural también, si se habla de soberanía o otra cosas, pero que el pueblo, que es la fuente del poder en una democracia, sea presentado como esa fuente en la Constitución. Un segundo elemento es la garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los individuos del pueblo, sea del pueblo como colectividad o de los individuos como unidad. Con la distinción, y eso depende de la cultura del país, entre ciudadanos, hay derechos fundamentales que se ofrecen solamente a los ciudadanos, por ejemplo, la votación, que es un derecho fundamental, pero no se ofrece a los extranjeros, y los individuos, los justiciables en general, que pueden beneficiar de otros derechos, por ejemplo, el derecho a un proceso igualitario, al derecho a la justicia, la libertad de expresión, son derechos fundamentales que son a la disposición de cada justiciable, de cada individuo y no solamente de los ciudadanos. Eso también me parece un elemento fundamental en una constitución para garantizar que el Estado mismo no va a violentar los derechos de los individuos que se placen en la protección de este Estado. El tercer elemento sería la distribución del poder. La distribución del poder entre el pueblo, que es el titulario originario del poder en una democracia, y sus representantes. Y todas las personas que van a tener prerrogativas públicas, en francés decimos prerrogativas de potencia pública, que pueden decidir tomar normas para tomar obligaciones al pueblo, serán representantes directos o indirectos del pueblo, porque es el pueblo que es la fuente del poder. Y la Constitución necesita establecer cómo se distribuye ese poder entre la fuente y sus representantes en el Parlamento, con una o dos cámaras o más, el gobierno, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el juez. ¿Qué hace el juez? Si hay un juez, una Corte Suprema, si hay más jueces, una Corte Constitucional, una Corte de Casación en materia civil, una Corte de Casación en materia fiscal, una Corte de Casación en materia administrativa, etcétera, etcétera. Todo eso son el funcionamiento fundamental del Estado, que llamo la distribución del poder entre la fuente del poder y sus representantes, que es otro elemento necesario en una constitución. Cuarto y último elemento que me parece necesario en una constitución es perdón, mi respuesta va a ser bastante vaga o general, pero es de traducir el espíritu, la cultura del pueblo en el momento de elaboración de la Constitución. Y en el momento de elaboración de la Constitución, pero para que sea la cultura de ese pueblo por el futuro. Y ahí se encuentra si el pueblo es muy vinculado con la religión, un vínculo entre el Estado y la religión, o si el pueblo es muy laico, una separación entre los dos, por ejemplo. Y eso no puedo contestar específicamente para Chile, porque no estoy chileno y no va a ser mi constitución, pero me parece necesario que la constitución traduce esa cultura del pueblo, esa voluntad del pueblo para su futuro, para
las generaciones futuras que se puede cambiar. ¿Eh? Es necesario que la Constitución establece un procedimiento de cambiamiento, de revisión de la Constitución, porque una Constitución no se puede fijar, pero debe ser bastante difícil modificarla para que sea establecida y bastante fácil de modificarla para evitar que no se pueda modificar, porque cuando se puede modificar se hace una revolución. Claro. Eso es lo que pasó en Francia durante todo el siglo XIX, que no se podía modificar la Constitución, así que se modificaba haciendo una revolución y frecuentemente la revolución estaba violenta. Para evitar eso, hemos introducido procedimientos de modificación de la Constitución. Sí, esos son los 4 elementos que me parecen fundamentales para organizar la Constitución. Quería que profundizáramos precisamente en el de distribución de los poderes, de división de los poderes, porque si bien entiendo la posición que planteas de que tiene que ser el pueblo chileno el que decida qué es lo que quiere, efectivamente dentro del pueblo chileno o dentro de la opinión pública aquí se escuchan distintas voces sobre cómo debería ser el sistema de gobierno. Entonces, algunos dicen que, bueno, que hay que cambiar este presidencialismo que tenemos, otros dicen que habría que tener un sistema semipresidencial, como el modelo francés. Entonces, aprovechando tu conocimiento sobre el sistema de gobierno semipresidencial, ¿cómo opinas tú que ha funcionado en Francia? ¿Cuáles son sus principales virtudes y defectos? Y explicar un poco cómo funciona, porque la verdad es que aquí se conoce el nombre, pero tampoco la gente está tan enterada en qué es realmente el sistema semipresidencial. Bueno, quizás no estoy la persona adecuada, porque para mí el sistema francés es un sistema parlamentario y exclusivamente parlamentario. Tiene de semipresidencial. Bueno, prosiguiendo en esa posición, no creo que existe un sistema semipresidencial. Lo que se llama habitualmente un sistema semipresidencial sería un sistema en el cual hay la responsabilidad política del gobierno de frente al Parlamento, que es el criterio del sistema parlamentario, y la elección directa del jefe de Estado, del presidente de la República, por el pueblo. Eso es generalmente lo que se encuentra en los manuales para definir el sistema semipresidencial. Pero en esa manera, Francia es semipresidencial, Austria también, Polonia, Portugal y Rumania y muchos países en Europa que son muy diferentes de Francia en base al poder que tiene el presidente de la República. ¿Por qué nuestro presidente tiene un poder particular? Porque en Francia es el único país semipresidencial en el cual cuando se elige el presidente de la República, no se elige un símbolo como representante del Estado. Se elige un jefe político y se elige en base a una misión política. Cuando, al contrario, se elige el presidente del Portugal, el presidente de Austria, no se elige un jefe político, se elige un representante del Estado, un símbolo. Eso no pasa en Francia. Pero, ¿por qué dijo de que el sistema francés es un sistema parlamentario? Primero de todo, considero que el sistema parlamentario se define como un sistema en el cual hay la responsabilidad política del gobierno de frente al Parlamento. Si hay esa responsabilidad política, entonces el régimen es parlamentario. Si no hay, entonces no es parlamentario. En Francia lo tenemos. Segundo elemento, que es más político que jurídico, es que
las elecciones que confieran el poder no son las elecciones, no es la elección presidencial, son únicamente las elecciones legislativas. Un presidente que gane la elección presidencial, que pero pierde las elecciones legislativas, no tiene ningún poder excepto el poder del símbolo del Estado, de ser el presidente del Consejo de los Ministros, pero sin ninguna prerrogativa política. El presidente o la persona que pierde la elección presidencial, que pero gana las elecciones legislativas y que vuelve así a ser el jefe de gobierno, tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Y si el presidente gana también la elección legislativa, entonces sí tiene un poder maximal. ¿Por qué? Porque tiene el sostén de la Asamblea Nacional, que va a sostener la política del presidente, considerando que en cualquier momento puede cambiar de aviso. Puede decidir de no sostener más el presidente de la República, lo que no pasa. No pasa también porque el presidente de la República tiene el poder de disolución y si hay un conflicto entre los dos, puede decidir de disolver la Asamblea Nacional. Pero al final decide el pueblo. Claro. Eso confirma que somos en un sistema parlamentario, porque las elecciones que confieren el poder son las elecciones parlamentarias. Para contestar, pero, sobre las virtudes y las debilidades de nuestro sistema. Las virtudes es, primero de todo, que la Constitución de la Quinta República Francesa pude introducir la estabilidad necesaria a un régimen en Francia. Hasta el 1958 no había estabilidad. Un gobierno, su durada de vida estaba de 6 meses, no más, en medio, pero más o menos. Había gobiernos de unos días, gobierno de un año y medio, pero entre el 46 y el 58, son 12 años, había 24 gobiernos en 12 años. Y en el régimen previo, la Tercera República, la durada estaba de 8 meses en medio. Así que no había ninguna estabilidad. Y cuando no hay estabilidad, no hay un diseño político que se puede establecer. Por eso la estabilidad me parece necesaria. Y la Constitución de la Quinta República, perdón, pude introducir esta estabilidad. La causa es que la elección presidencial que permite de elegir un jefe político al Estado tiene un impacto sobre las elecciones legislativas en la Asamblea Nacional que permite de encontrar lo que llamamos el hecho mayoritario, que hay una mayoría efectiva, durable en esa asamblea, que va a sostener el gobierno y el presidente indirectamente durante toda la legislatura, que es de 5 años, o menos si hay una disolución. Entonces, eso es una virtud. Una debilidad de nuestro sistema es, en particular, desde los años 2000. Entonces, hace 20 años. El hecho que el pueblo espera
mucho, probablemente demasiado, de su presidente. Porque es el hombre, mil perdón, hasta ahora solo hombres fueron presidentes de la República Francesa, es el hombre de cada situación. Es el hombre que va a solucionar todo. Y es el hombre que va a solucionar todo ahora. Cuando digo ahora, es ahora, no mañana o el día después mañana. Y los políticos en general, y el presidente en particular, se presentan así como lo que va a satisfacer, Satisfacer necesidades. satisfacer, gracias, el pueblo en cada sus esperanzas. Y eso obviamente no es posible. Una reforma se necesitan 4 o 6 meses para votarla y 1, 2 o 3 años para encontrar los resultados y los efectos. Así que se necesita tiempo. También estamos en un proceso en Francia, pero creo en general en el mundo y en Chile en particular también, de desconfianza del pueblo en la política, en los políticos y en las instituciones. Así que la legitimidad de los gobernantes es más débil de la que fue hace 10, 20, 40 años. Por ejemplo, en el 1965, que fue la primera elección directa del presidente, los dos candidatos calificados por la segunda vuelta tomaron los dos casi el 80% de los votos a la primera vuelta. Casi el 80% a los dos. Hoy, en el 2017, los dos primeros estaban menos del 50%. O sea, hay mucha gente que no está. Y hablamos de los votantes. Si se habla de los inscritos en las listas electorales, es aún menos, porque la participación en el 2017 estaba mucho más débil que en el 65. En el 65 la participación estaba del casi 80%. En el 2017 no estaba al 60, creo. No me recuerdo bien, pero estaba 20 puntos más bajo. Así que el presidente electo, desde el día de su elección, ya es contestado. Es más contestado que sostenido, porque hay más ciudadanos que no lo votaron que ciudadanos que lo votaron, aunque tiene la mayoría absoluta. Claro. Y esa debilidad, no sé, estoy seguro que no hay una solución inmediata, que no se puede decir para la próxima elección no vamos a cambiar, porque es cultural, es una cuestión de confianza. Y la confianza, desafortunadamente, no se puede decretar. No se puede decir, dame tu confianza y yo la tengo. Se necesita tomar la confianza, encontrar la confianza, ofrecer prueba de confianza. ¿Pruebas? ¿Correcto? Sí, creo. Me parece que sí que funciona la palabra. Elementos que te permiten de darme tu confianza. Y cuando la confianza desaparece, para hacerla desaparecer en un segundo es suficiente. Pero ganarla se necesita mucho más. Para encontrarla de nuevo, un segundo no es suficiente. Un día no es suficiente. Un año no es suficiente. Se necesitan más y más años para que el proceso de confianza, en particular en una democracia, del pueblo, en sus representantes, en la política, en los políticos y en las instituciones, puede volver a funcionar. Y por eso anticipo sobre otras preguntas del cuestionario, se necesita una virtud absoluta de los políticos, que tienen en el carácter, en su espíritu, que
son ahí no para satisfacer ambiciones personales, pero para ser a la disposición del pueblo que los eligieron. Y Ahí eso, quería continuar, ¿Mm? claro, precisamente quería continuar en Sí, nuestra conversación precisamente con eso que ya te has ido adelantando, ¿no? Eh, o sea, en Chile existe una crisis de confianza, ¿ya? claro. Existe un severo cuestionamiento a las instituciones y dentro de las instituciones más cuestionadas están los partidos políticos y los políticos en general. ¿No? Entonces, hemos hablado de que es necesario recobrar esta confianza, pero eh, ¿cómo crees tú que se puede recuperar la confianza? Sé que no es una pregunta fácil, porque es la que todos quisieran tener, ¿no? Y también conversar un poco sobre el rol de los partidos políticos en democracia, porque mucha gente que está muy en desacuerdo con los partidos políticos tiende a decir, bueno, es que no los queremos, bueno, pero parece ser que igual los necesitamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el rol de estos partidos políticos en democracia? O sea, ¿cuál debería ser el rol? Y qué maneras crees tú que se podría recuperar esta confianza ciudadana que se ha perdido? Bueno, son dos preguntas distintas. Um, Estoy seguro que los partidos políticos no solamente son necesarios, pero son una condición de la democracia. No se puede dejar una democracia funcionar bien sin partidos políticos. Hasta que no hemos encontrado un producto de sustitución, algo otro que un partido político, para hacer funcionar la democracia, y yo no lo conozco, no, la democracia no puede funcionar sin partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son crucial en el sentido que, no sé si se entiende en español, pero en francés, crucial tiene dos sentidos, crucial como fundamental, esencial, importante, y crucial como a la cruz. Ese Y es menos conocido, claro. bueno, Uh y yo entiendo en los dos sentidos. -huh. Son esencial porque son a la cruz. Son a la cruz entre el pueblo y las instituciones. Uh -huh. Para subir y para bajar. Para subir porque por el pueblo son una estructura de la democracia. Cuando el pueblo va a votar, que ve los candidatos, no conoce necesariamente a todos los candidatos, pero conoce a los partidos. Así que si hay la etiqueta de un partido sobre el nombre de un candidato, de una lista de candidatos, sabes más o menos lo que ese candidatos deberían pensar, la ideología a la cual deberían adherir, adherir, exactamente. Y eso es un elemento de estructura. Cuando el pueblo mira a una asamblea política, el parlamento, cualquiera otra, cuando ve los nombres, no te puede decir cuál partido o cuál ideología es mayoritaria. Pero cuando ve a los partidos, ahí sí. Y los electos se hacen los grupos políticos con los partidos y así pueden construir la mayoría y presentarse al pueblo en modo más claro. Eso es para subir, para que el pueblo ve cómo se estructura la democracia. Y dijo también para bajar, porque las instituciones necesitan a los partidos políticos para obtener candidatos y después electos. Los partidos políticos son como un mecanismo de producción, una escuela de producción de candidatos. Claro. Si vos quieres ser electo en una asamblea, sí, se puede ir en modo independiente, es posible, Muy claro. pero es más fácil si usas un partido político.
que te va a permitir, que te va a decir dónde te puedes candidatar y que te va a facilitar el proceso electoral con contactos, con redes, con dinero, con todo. Si estás independiente, todo eso necesitas producirlo vos mismo, que es más difícil. No es imposible, pero es más difícil. Y por eso esos partidos son esenciales, son importantes, son a la cruz de las rutas de la democracia. Ahora tenemos una desconfianza en, como ya he dicho, en los políticos y en los partidos políticos, porque durante años, decenios, los partidos usaron la confianza del pueblo, y en particular el dinero del pueblo, para satisfacer unas situaciones personales y no la democracia en general. Y eso no se puede solamente cambiar con nuevas normas. Se puede cambiar también con normas nuevas, con más transparencia, con más obligaciones para los representantes políticos de ser más transparente, de no poder acumular actividades privadas con actividades políticas y ser así desconectado de conflictos de intereses y varias normatividad en ese mundo. Pero hasta que las mentalidades no cambian, no se puede cambiar. No se pueden cambiar las cosas sin cambiar los hombres o los humanos, la gente. Hasta que la gente no cambia, sea que son personas nuevas o que la gente piensa en un modo diverso, porque puedes encontrar gente diferente que piensa lo mismo, que se comporta en el mismo modelo, y eso no cambia. Entonces, hasta que la gente no cambia, las cosas no van a cambiar, porque siempre van a buscar y encontrar modos para satisfacer el interés personal, como ya he dicho. Y por eso, sí, hay que esperar que representantes responsables políticos toman la decisión de actuar solamente por el interés general, por el interés del pueblo, que abrir los partidos políticos a todo el pueblo, ofrecer al pueblo lo que espera, y eso creo que, de nuevo, es muy diferente de un país a otro. Lo que se espera de un partido político no es el mismo en Francia, en Chile, en Alemania, en el Reino Unido y en países donde hay 500 partidos políticos y en otro donde hay solamente 20 o 25. Pero se necesitan, como por el proceso constituyente, ofrecer al pueblo lo que él espera, porque así hay más legitimidad y haces una constitución, haces un partido político, haces una acción que es aceptada por la gente a la cual se destina. Quería, para terminar nuestra entrevista, hacerte una pregunta corta precisamente con esta idea de que la gente tiene que cambiar para que se recupere la confianza. Me parece que ese cambio puede estar relacionado con la educación cívica. No sé si me puedes nombrar 3 aspectos para ti que son importantes en la educación cívica y que cooperan, digamos, en la participación de la ciudadanía, en la confianza de los políticos, en el ejercicio de esta virtud por parte de los políticos. 3 aspectos que para ti serían esenciales, importantes de educación cívica en un país. Es difícil como pregunta, porque también, de nuevo, es muy cultural, pero diría, primer elemento es el respeto, el respeto de los otros y
el respeto de todos. Cuando digo así, es el respeto de otra persona, pero también el respeto de la colectividad y de lo que pertenece a la colectividad. Por ejemplo, en la escuela puedo escribir en la mesa porque no es mía, pero en casa nunca voy a escribir en la mesa. ¿Entiendes? Y no es porque no me pertenece que puedo escribir en la mesa, porque me pertenece, es la mesa de la colectividad. Entonces, ese respeto creo que es un elemento muy importante. Y es un elemento que habla mucho a los jóvenes. Por lo menos acá en Francia, frecuentemente personas que no se comportan bien, te hablan siempre de respeto. No me respetas, no respetas mi identidad, no respetas mi libertad de expresión. Y creo que es una palabra y un mensaje que se puede usar para volver a la colectividad. ¿Yo no respeto tu identidad o es vos que no respeta la identidad de la colectividad? Eso es el primer elemento. Un segundo elemento es la participación en la colectividad. Porque en francés tenemos un proverbio que dice, ahora te lo traduzco, solo se va más rápido, pero juntos se va más lejos. Se entiende. Y eso significa que no se puede ir siempre solo. Y que en toda la vida necesitamos ser juntos. Si hay colectividades humanas, es porque, por supuesto, el humano, el individuo, no puede vivir en modo individual, sin ser en una colectividad. Y ser en una colectividad tiene virtudes, tiene ventajas y tiene obligaciones también, tiene consecuencias que no son necesariamente desventajas, ¿es así? El contrario. Claro, no es algo negativo. Sí. No son desventajas. Son obligaciones, pero no son necesariamente negativas. Son obligaciones que permiten la vida en colectividad. Entonces, son positivas, son ventajas también, aunque son obligaciones. Y esa vida en colectividad necesita de participar a la colectividad, de hacer esa colectividad vivir. Todos no necesitamos hacerla vivir en la misma manera. Hay gente que quiere investirse más en la colectividad y ser un representante político, por ejemplo. Y otra que no tiene interés en eso. Pero todos necesitamos participar al mínimo a la vida de la colectividad, por lo menos con la votación. Y si hay esa base de respeto, esa base de participar a la colectividad al minimal, eso ya permite una educación cívica y con los años a llegar a una inclusión, una adhesión más fuerte del pueblo en la política. Ahora me preguntaste 3 elementos, ya te he dicho 2. Si quieres que... te voy a encontrar así un tercero, pero me parece que con esos 2 elementos ya podemos adelantar. Sí, nos podemos quedar. Muchísimas gracias, Jean-Philippe, por tu tiempo, por este rato que estuviste con nosotros. Muy ilustradora, muy esclarecedora tus palabras y esta conversación. Y esperamos a futuro continuar esta conversación una vez quizás el proceso ya se vaya desarrollando, poder volver a conversar. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Fue un gusto participar en ese observatorio y en ese proceso.